en Europa, específicamente en Alemania, para hacer un buen análisis de los datos en la investigación cualitativa. En tal sentido, entonces debemos circunscribirnos a esto. No es un software que tenga que ver con estadísticas, no es un software que tenga que ver con números, sino que es un software que tiene que ver con la organización de información cualitativa. Puntualmente permite establecer un análisis de contenido y es muy útil para los investigadores en ciencias sociales y humanas. En la actualidad hay otros software que se han generado, como el En Vivo, por ejemplo, que se han generado a partir de el Atlas T. Pero es importante saber de que esta versión que nos compartió de manera muy amable la profe Ana María, porque también me la compartió a mí, yo ya había perdido la mía, es una herramienta sumamente útil, sumamente trabajable. Hoy vamos a ver los aspectos que son básicos para lograr establecer, por ejemplo, una red semántica. Pero tendrán que ustedes seguir cacharreando. Existen muchos tutoriales, muchos videos en YouTube, existe información en formato plano, en PDFs, que pueden servir para uno guiarse y aprender a manejar todas las herramientas. En lo personal no sé manejar todas las herramientas del Atlas TIC, pero transmitiré a ustedes un conocimiento esencial que les será de ayuda como punto de partida en lo que son sus procesos de investigación, sus procesos de análisis. Probablemente entonces no conozca las respuestas a muchas de sus preguntas si parten de el manejo de algunas funciones, por ejemplo, del aplicativo. Probablemente no las sepa manejar todas. Pero la idea es que entonces hoy nos quede claro el funcionamiento básico de lo que es este software. Hay algunos conceptos que, digamos, son técnicos, pero es importante que los digamos antes de compartir el pantallazo del Atlas TI. Allí los conceptos esenciales, como por ejemplo unidad hermenéutica, es necesario que nosotros lo comprendamos. Una unidad hermenéutica es, digamos, el área principal de trabajo del Atlas TI. Es decir, es la función que permite recopilar, organizar el texto. El Atlas TI permite trabajar no solamente con texto plano, sino con audios, con imágenes, por ejemplo. Esa función de permitir codificar un texto o hacer comentarios en el texto o hacer búsquedas dentro del texto, es a esa función a la que en el Atlas TI se le denomina unidad hermenéutica o proyecto. Entonces uno puede tener varios proyectos, seguramente ustedes, cada uno de ustedes o por subequipos están trabajando en iniciativas de investigación. Cada una de esas iniciativas se irá convirtiendo entonces en un proyecto. Y dentro del software entonces se irá convirtiendo en una unidad hermenéutica, una unidad de trabajo de análisis. El software proporciona también lo que es aprender a analizar contenido en diferentes formatos. Lo que ya les dije, en un formato en imagen, en audio. No han tenido nunca la experiencia de trabajar con audios en realidad, porque siempre partía la idea de que era necesario hacer la transcripción de la información recolectada en la investigación y siempre he trabajado con formato plano. Sin embargo, el Atlas TI permite establecer redes con audios también y con imágenes. Sería importante que más adelante, cuando ya vayan teniendo una experticia, un dominio sobre la herramienta, pues traten de mirar cómo a lo plano, que es lo que vamos a ver hoy, se le podría agregar ese vínculo, esa función de conectarlo con audios. ¿Ya? Eso no lo alcanzaremos a ver hoy. Entonces, será importante que lo tengan allí en remojo para que lo tengan en cuenta.
Partes importantes que tiene el pantallazo o cuando empieza a compartir pantalla, hay un administrador de citas, y entonces es la herramienta que permite crear citas de los textos que vamos a subir, ¿ya? De los textos que se van a sustraer, partes literales, párrafos completos o líneas de cualquier documento. Estas van a ser marcadas, van a ser etiquetadas y entonces se crean allí unos elementos de relación. Con los administradores de citas, entonces también hay un administrador de códigos. Es decir, que cuando nosotros resaltamos una cita, una parte de un texto, entonces tenemos la oportunidad de ir generando códigos. Lo que en el lenguaje, cuando uno lo hace a mano, uno estaría llamando categorías. ¿No? La generación de un código en Atlas T va a corresponder a lo que es una categoría en el momento en que uno lo está haciendo de manera manual. Es importante hacer la salvedad de que la herramienta pues, debe generar es una facilidad en el proceso y no una complejidad. Se darán cuenta ustedes ahorita que pues, no es tan complicado, teniendo en cuenta de que pues, ustedes ya cuentan con la herramienta gracias al compartir de la profe. También se pueden, hay una cosa que se llama administrador de memos, que son notas que se pueden hacer en cualquier código que se haya establecido o en cualquiera de las citas que se hayan marcado. Uno tiene la posibilidad de ir haciendo reflexión en la medida que va haciendo el ejercicio. Ahorita trataremos de hacer eso más o menos en vivo. Y entonces uno tiene la posibilidad de escribir algo que llegó a la mente o algo que se vio en otra fuente. Entonces uno lo escribe ahí para que no se le vaya a olvidar. Entonces hay un administrador también como de notas o memos. Hay lo que se llama un editor de red, que es la función que nos permite establecer una red semántica, ¿ya? Y hay otras funciones, eh, como por ejemplo herramientas de consulta. Eh, esta no la sé manejar yo tanto, pero es una herramienta que permite de manera automática al sistema hacer un rastreo de palabras, pues palabras claves. Todos ustedes saben que son palabras claves porque las vemos en los artículos de investigación y en las tesis. Entonces hay una forma que permite que por palabras claves el software rastree todas las palabras parecidas o palabras claves que se estén proponiendo en la herramienta de consulta. Sobre la herramienta de consulta, les repito, no hablaremos en el día de hoy, pero yo lo dejo allí como una posibilidad de trabajo a partir de lo que se aprenda en el día de hoy. Yo me voy a permitir compartir pantalla para, para tratar de abrir desde cero lo que es el software. Entonces, ya hay una información pues que está ahí como que permitirá trabajar, porque uno tiene que tener documentos ya subidos, pero la idea es mostrarles, digamos, cómo se sube un documento y todas esas cosas, que no tiene, digamos, mayor complejidad. Ustedes me van a avisar cuando les esté compartiendo pantalla, por favor. Les estaré compartiendo algo a ustedes o no, esto está como lento. Hola, profe, no, todavía no se ve. No se ve nada. No, profe. Todavía. No, profe. Aquí me aparece como que estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. No, profe, no se ve nada. ¿Se ve qué? ¿Se ve oscuro? ¿Se ve Oscuro, qué? profe.
Ok. ¿Ahí se ve algo? No, Ahora yo dejo de compartir y vuelvo e intento. Anita, no tiene nada que ver porque no tenga mi cámara encendida, ¿cierto? Imagino que no. No. No, eso no tiene nada que ver, al contrario, es mejor sin cámara para que no afecte como el navegador, que a veces se pone lento por la cámara, pero no. Pero cuando pasa eso, a veces hay que salir y volver a entrar, profe. Ay, ay, ay. Soy muy malo para hacer esos ejercicios. Pero esperemos que nos sirva. Voy a intentarlo otra vez. A ver qué pasa. Listo, profe. Ahí listo, se ve. profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Listo, ahí tienen una interfaz que, pues obviamente ya tiene un documento subido. Pues en realidad subí varios documentos como para poderles mostrar las funciones. Ustedes obviamente tendrán que hacer, pues lo que yo voy a tratar de mostrarles a continuación. Al no ser un experto en tecnología, pues claramente tendrán ustedes que decirme, profe, espere, que no le estamos entendiendo. ¿Listos? Y la idea es que lo poco que aprendamos hoy nos quede muy, muy claro. Entonces, ustedes están viendo un documento aquí. Lo están viendo en la interfaz del Atlas TI que nos compartió la profe. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, en la parte de encima se encuentran todos los recursos con los que cuenta y con los que contamos nosotros como investigadores a la hora de hacer uso del software. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Este icono que se llama DEPS y es allí donde nosotros tenemos la posibilidad de subir o demostrar cuáles son los documentos que harán parte de nuestro análisis. Yo subí algunos documentos allí que tenía ahí en mi escritorio, pues sobre algunos autores de psicoanálisis. ¿Qué es importante saber? Lo que uno sube acá es el material, recomiendo yo cuando somos investigadores que estamos empezando nuestro proceso investigativo, que todos los archivos que subamos sean archivos planos. Ya les dije que se podría trabajar también con una especie de cartografía, con imágenes, con audios, con videos. Sí, eso también se puede hacer, pero eso también puede generarnos a nosotros una complejidad mayor. ¿Listos? Entonces, recomiendo que trabajemos en primera instancia con las transcripciones de nuestro estudio o de nuestra investigación, cuando ya las tengamos. No solamente las transcripciones, sino que también puede trabajar uno como, por ejemplo, estos documentos. Entonces, hay artículos científicos que nos sirven, los podemos subir. ¿Cómo se suben? Ustedes vieron que yo le di a DPS y mismo abrió este recuadro, ¿verdad? O este cuadro de diálogo, yo no sé cómo se llamará esto. Si yo quisiera subir un documento, otro documento más con el que yo voy a iniciar, entonces le doy a este icono, no sé si lo están viendo allí, pero el icono que dice asignar documentos primarios. Si yo le doy clic a ese icono, entonces inmediatamente manda al equipo, ¿ya? Y en el equipo yo podría subir pues cualquier documento, ya los que tengo aquí ya no corresponden a ese tema, entonces yo me podría parar, igual lo voy a hacer, me paro en cualquier documento que yo tenga en mi escritorio o en mis documentos o en cualquier lado, me interesa subirlo como parte de este proyecto de análisis, me paro en él, le doy a abrir e inmediatamente lo incorpora. ¿Es claro ese paso? ¿Cómo se suben los documentos
a la interfaz de Atlas TI. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Hola, ¿Algo? Sebastián. Buenas Ya está. noches. Hola, buenas noches. Sebastián, a mí no me quedó muy claro. Por favor, ¿puedes repetir los pasos? Vale. Estamos Gracias, hablando Sebastián. de cómo subir la información. En el cómo subir la Sí, información, seguramente con la profesora Ana María, pues ella seguramente les estará asesorando en cuanto a cuál es la información. Aquí yo estoy subiendo artículos cualquiera, ¿ya? Yo no estoy subiendo unos artículos como parte de un proceso exhaustivo de investigación. Yo simplemente estoy subiendo documentos académicos aquí donde están. La forma es, yo debo organizar muy bien el paquete de los documentos, que la mayoría de las veces corresponde a transcripciones que se hacen en los estudios, en las investigaciones. Entonces yo por ejemplo grabo una entrevista o grabo algunas entrevistas con algunos informantes, con estudiantes o con personas con las que estoy trabajando. Yo esos audios los debo transcribir, debo hacer una transcripción literal de esos audios. Es todo un trabajo. Algunos investigadores prefieren pagar para que les hagan las transcripciones. Cuando no tenemos el presupuesto suficiente, entonces, pues nosotros mismos somos los que vamos a hacer las transcripciones en Word. Pasamos todos esos audios que nos informaron, donde está la información que pudimos recolectar con los instrumentos de investigación, y entonces transcribimos. Les estaba diciendo que mi recomendación es que trabajen con archivos planos, es decir, archivos escritos en PDF o en Word. En Word mejor porque es mucho más fácil el acceso del investigador a la información. Pero no quiere decir que no se pueda trabajar con audiovisuales y con otras cosas. Seguramente algunos de ustedes que son mucho más tecnológicos que yo, pues podrán llegar a esos niveles de poder entrar a relacionar una información plana con audios y todo eso. Pero de eso no voy a hablar, realmente esa no es mi expertise. Entonces, ¿cómo se sube esa información? Lo primero que debe quedar claro es que la información debe ser seleccionada en una carpetica en tu computador. Delicadamente seleccionada. No sube uno todo, uno sube lo que va a ser motivo de análisis. Y entonces lo que uno hace es pararse en este icono, estoy hablando de la parte superior izquierda de las pantallas, que dice DP, que se está refiriendo a los documentos primarios. Este es el inicio de cualquier proceso en Atlas TI. Necesitamos tener documentos subidos a la interfaz de Atlas TI. Entonces, les decía yo, ¿cómo se hace eso? Ustedes les va a aparecer una interfaz en blanco, pero entonces ustedes parten por ahí igual. Ustedes le dan a este icono y entonces les va a aparecer este recuadro. ¿Es claro el recuadro ahí? ¿Lo están viendo? No, Sebastián, no se ve, pero yo sí No. lo tengo aquí en el programa porque voy siguiendo tus pasos. A mí me salió administrador de documentos primarios, un Ya, recuadro, pero no pero tú no están lo viendo estás el documento. enseñando. No se está No, compartiendo pantalla. no, Sí, profe, Quedó ahí se está pegada, profe. compartiendo, pero no se ve. no se ve el recuadro que se nos ve aquí bueno, que a mí se me ve aquí en el programa. Ups. Ahí sí no sé, Anita, ¿qué está pasando ahí? Porque no sé cómo lo están viendo ustedes. O sea, ustedes no están viendo mi pantalla. La pantalla sí, profe, pero Pero al momento de usted desplegar la ventana de administrador de documentos primarios, no se abre como en el programa acá con nosotros. No les está dejando en este momento a ustedes ver este recuadro. No, profe. Exacto, profe. Cuando usted hace el proceso no se ve, no se visualiza. Ok. Entonces, si ustedes se paran en la pestaña ahí arriba, ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Ahí sí, ahí sí Ahora se sí, ve. profe. Y le dicen nueva unidad hermenéutica.
Le pueden dar, les aparece, me imagino yo, la interfaz que está apareciendo ahí, Atlas T, como si fuéramos a iniciar un proyecto en ceros. ¿Ahí estamos bien? No, profe, ahí no aparece eso. Es como es otra interfaz, entonces tendría que volver a compartir la otra interfaz, como se abre otra unidad hermenéutica, entonces es por eso que no vemos. Pues eso ¡Qué barbaridad! Solamente vemos, perdón, solamente vemos el despliegue de las opciones de proyectos, hasta ahí solamente. Ahí sí, yo estoy... Profe, lo que pasa es que cuando usted vaya a compartir pantalla debe poner toda la pantalla, no solamente una. Esa parte no la entiendo yo, muchachos, entenderán mi ignorancia con el ejercicio, pero por favor explíquenme en este momento qué ven de lo que yo estoy compartiendo. Estás compartiendo un artículo sobre la psicología individual. Pero ustedes no están viendo mi cursor. Pero no vemos el paso a paso que ves. Vemos el artículo, pero no vemos el recuadro que sale, que digamos yo lo tengo aquí en mi programa, Sebastián. Ese sí es una... Deje compartir y le da compartir toda la pantalla, a ver. No una ventana y no toda la pantalla. A ver, dejo de compartir. Ay, ay, ay. Le da tu pantalla completa, a ver, no, estamos aprendiendo, no se preocupen. Igual lo importante es que todos hagamos el paso a paso. Ellos tienen todo el software. Y vamos haciendo el paso a paso y así. Entonces, le doy compartir mi pantalla completa, tu pantalla completa, sí. ¿Es eso lo que me dices, profe, que haga? Sí, eso, exactamente. A ver si de pronto nos da así. Vale, espera un momentico porque aquí no me está apareciendo. No me deja. No, Anita, si le doy compartir mi pantalla completa, no me permite. Trataremos entonces de ir paso a paso con el ejercicio. Y yo les voy a ir diciendo los iconos. Entonces, ustedes en la parte superior, me imagino que todos deben tener, o les pido que por favor tengan abierto su Atlas T. Aquí me están pasando fotos de cómo se está viendo eso. Ahí estoy compartiendo mi pantalla completa y me dicen que se puede ver. Si yo voy al Atlas T, ¿ustedes ven, ya pueden ver lo que yo tengo en pantalla o no? No, no se ve nada. No, entonces no sirve por ese lado. No, entonces no sirve por ese lado. Bueno, pero entonces ténganlo en abierto. Yo trataré de ir paso a paso con el ejercicio. Si ustedes tienen eso abierto, en la parte superior izquierda encuentran la palabra proyecto, ¿cierto? ¿Estamos Sí, vamos. bien? Sí. Lo pueden ver, ¿cierto? Y entonces, al darle clic ahí, dice nueva unidad hermenéutica. ¿Sí o no? Sí. Si uno le da clic en proyecto, aparece nueva unidad hermenéutica. Sí, si no hay documento. Si uno le da ahí en nueva unidad hermenéutica, aparece
algo completamente, digamos, diciendo Atlas T, Atlas.t 7, porque no hay documentos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, en ese es el momento donde ustedes deben ir al icono que se encuentra en la parte superior izquierda también, es un cuadrito, un rectángulo, que dice DPS. Listo, y ahí sale el recuadro. Y ahí sale un recuadro. Y le sale un Sí. recuadro que está como en blanco, Sí. ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos, o no? Sí, profe. Estamos bien. Estoy tratando de hacerlo lento, pero esta parte, digamos, es la parte esencial del ejercicio. Como ustedes ya tienen un cuadro de diálogo ahí, en ese cuadro de diálogo ustedes encuentran debajo del título del cuadro, que es Administrador de Documentos Primarios, ustedes encuentran la palabra documentos, ¿sí o no? Sí, Sebastián. Listo. Habiendo encontrado la palabra documentos, debajo de la palabra documentos, el primer icono es un cuadrito que es como si fuera una carta. Si ustedes se paran ahí con su cursor, dice asignar documentos primarios. ¿Estamos todos ahí? A mí no me sale esa, Sebastián. A mí me sale nuevo, docs, abrir vías de red, clasificar por ID, filtrar, invertir, familias, búsqueda de texto, administrador de fuentes de datos. Abajo de Cuando documento no documento. aparece. A mí tampoco. Aquí sí no tengo la menor idea de lo que sucede, porque no sé, no les está apareciendo la interfaz igual que me está apareciendo entonces a mí. Debajo de la palabra documentos, no encuentran ustedes ningún icono. No, no, profesor, no aparece nada. Profe, a mí sí, en la pestaña documentos, ahí debajito, hay como una cartica con un asterisco. Esa es. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo que busques. Si tú le das a eso, inmediatamente ya te va a permitir abrir tu cuadro de herramientas de tu PC. Y entonces podrás subir cualquier documento que tengas en tu PC. La cantidad de documentos que tú quieras, si son 30, 40, 100 documentos, los puedes subir todos. Y se subirán como parte de esa unidad hermenéutica. Pero me preocupa es, como no puedo ver qué es lo que les está pareciendo a ustedes, me preocupa es saber cómo los guío hasta llegar allí. No, vamos bien. Lo que pasa es que era desplegando documentos y no, es el icono de abajo. Una Es el cartica icono. con una cartita, es eso, es lo que pasaba. Pero Ah, ahí ya está. Sí. Listo, ahí ya estamos. Listos. Entonces, es la cartica con esa chispita. Las personas que de pronto no estén ahí, pues será importante que como grupo, como equipo de trabajo, después los puedan ayudar. Estoy seguro que ustedes manejan mejor el lenguaje tecnológico que yo. Pero entonces, al darle ahí, entonces les aparece a ustedes ya el recuadro de los documentos, el cuadro de diálogo de su computador, de su PC. Y entonces, por eso los documentos deben estar bien organizados en su computador. ¿Cuáles documentos? Los documentos que se van a analizar, los documentos de su investigación. En archivo plano, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el software, sobre todo el Atlas T, trabaja mucho mejor con el archivo plano. Entonces, ustedes empiezan a subir la información, empiezan dando clic, cogen la cantidad de archivos que les sea conveniente de acuerdo a su investigación y luego le dan abrir. Inmediatamente, yo quisiera que ustedes pudieran hacer el ejercicio, se van a subir todos los archivos al administrador de documentos primarios. No sé si hay preguntas en cuanto a esta parte. En cuanto a cómo se suben los archivos a la plataforma, al software, perdón. No, Sebastián, yo ya lo hice el ejercicio, subí 2 documentos planos y ya aparecen ahí en DPS. Perfecto, perfecto. Entonces,
Bueno, eso tú. Hay otros que están trasladitos por allá. Me imagino, obviamente, que están esperando que yo pueda mostrarles, pero yo no contaba con el impedimento de que iba a estar difícil la compartida de pantalla. Y es perfectamente entendible que haya algunas personas que tienen su limitación allí. Ahí estoy tratando de volver a compartir pantalla con ustedes. ¿Ven mi pantalla ya o no? Sí, Sí, profesor, ya se ve. sí, profe. Listos. Entonces es un documento subido de la forma como les acabo de explicar. Me preocupa es que ustedes no ven los iconos, o no sé. Ustedes están viendo los iconos de mi Atlas T. O el cursor donde lo tengo yo y todo eso, eso no se ve. Sí, sí se ve. Sí, El se ve cursor, sí, profe. Listos. Entonces yo vuelvo y repito, si yo me paro aquí en DPS, recuerden, documentos primarios, no se puede hacer nada en Atlas T si yo no tengo documentos primarios subidos. ¿Qué documentos debo subir? Únicamente los documentos que yo necesito analizar. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo mis documentos aquí, yo puedo subir todos los que necesite. Voy a coger uno al azar, muchachos. ¿Listos? Esto no se trata de hacer un ejercicio de hermenéutica aquí, sino de que ustedes tengan una base. Entonces, abriendo un cuadro de diálogo, yo voy a abrir un archivo diferente al que les abrí inicialmente, como para que ustedes sepan que se pueden parar en cualquiera de los 30 o 40 archivos que suban. ¿Listos? Yo voy a coger, por ejemplo, vamos a abrir este Word de la teoría psicosexual freudiana. ¿Se está viendo en pantalla ese archivo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí se ve. Listos. Entonces, este es un archivo. Eso es un archivo que yo no he trabajado, lo estoy solamente poniendo como ejemplo. Podría ser el archivo por el que nosotros vamos a empezar. Ese es el artículo o el archivo número 1 y es por el que vamos a trabajar. Miren entonces mi cursor. DPS es por donde tengo la opción de subir los documentos. Al ladito me va a aparecer más o menos como el nombre del documento de manera abreviada, el nombre y el formato del documento. El formato es un archivo Word y que se llama Teoría Psicosexual, y aquí está el título completo: una aproximación al desarrollo psicosexual desde la perspectiva de la metapsicología freudiana. Luego aquí, si miran mi cursor, me estoy parando en una ventanita que dice citas. Las citas son aspectos que yo resalto del documento. Notarán que al ladito de citas, pues aquí no aparece nada porque en este documento, pues no se ha hecho ningún trabajo hermenéutico. Entonces, vamos a aprender a hacer una cita de un documento. Después de que ya lo tengo abierto allí, pues vamos a hacer una cita. Voy a coger al azar, obviamente, y está bien harto este documento, por si acaso. Pero entonces miremos esto. Por acá nos están diciendo que la postura freudiana, la sexualidad, tan. Ustedes están viendo lo que yo estoy resaltando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Resalto normal, como si estuviera copiando y pegando. De eso saben mucho los estudiantes. Si no, preguntémosle a la profe Anita y verá que ustedes saben mucho de copiar y pegar. Resaltamos entonces un texto, resaltamos la parte que necesitamos citar, es una citación. Y entonces yo necesito que esa citación marcarla con un código. Si miran mi cursor, me estoy parando en una ventanita que dice código. Aquí ya tengo algunos códigos, pero que yo trabajé con otros documentos. A ustedes no les va a aparecer nada ahí. Cuando uno no ha trabajado, yo tuve que hacer esto para saber que sí estaba funcionando el Atlas T.
antes de hacer esta charla con ustedes. A ustedes no les va a parecer nada porque ustedes no tienen códigos creados. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo se crea un código? ¿Listos? Por favor, les pido, si no se está entendiendo lo que yo voy diciendo, entonces me dicen, profe, devuélvase y vuelva y empiece desde el saludo para que no vayamos, o sea, para que lo poco que aprendamos nos quede muy claro. Entonces, esto que se está resaltando de este texto es lo que llamamos en el lenguaje de la clase T una cita. No necesariamente hay que coger todo el párrafo, no necesariamente. Uno tranquilamente podría coger el párrafo y un poquito del otro. O uno tranquilamente podría coger un renglón y medio. Esto lo deja coger a uno lo que uno quiera. O puede coger toda la página. Recomiendo que no sea toda una página porque sería una cita demasiado extensa y eso interfiere en el análisis. Entonces es mejor coger partes concretas. Y entonces tratemos de coger este parrafito. Si ya sabemos que eso es una cita, vamos a crear nuestro primer código. Nuestro primer código entonces se creará yendo a la parte izquierda, a las funciones de la parte izquierda de la clase T. Y se van a parar en este cuadrito, en el primer cuadrito amarillo, que en realidad es un rombo porque es un cuadro, pero está inclinado. Ustedes están viendo allí mi cursor. Sí. Señor. Perfecto. Entonces ustedes ven que ahí dice crear y asignar nuevo código o códigos a la selección actual. ¿Listos? Uno le da clic ahí. Y efectivamente entonces nos abre la posibilidad de abrir nuestro primer código. Entonces nuestro primer código, pues, a ver, yo le voy a ir rápidamente qué dice ese párrafo, porque estamos haciendo pues algo hipotético. Entonces, estamos hablando de, podríamos poner el código, perdón, podríamos llamar a este código fantasía o zonas de fantasía, pongámoslo así. En nuestras zonas de fantasía, entonces, después de que yo le pongo el nombre, aquí debo ser claro, el nombre de un código no debe exceder las 3 palabras. De hecho, este código que yo estoy poniendo ahí ya está ahí como medio sospechoso. Obviamente es sospechoso, pues porque no está partiendo de una realidad investigativa. Pero el nombre del código debe ser algo concreto, muchachos. Algo muy concreto, de acuerdo al estudio que ustedes estén llevando. Lo importante aquí es aprender cómo se genera. Entonces yo digo, zonas de fantasía. Y entonces doy OK e inmediatamente en la parte derecha de la cita ya me anuncia el Atlas T que ya me generó un código que yo denominé zonas de fantasía. ¿Ya? Yo lo hubiera podido poner zonas de fantasía en la infancia o infantil o en la niñez, bueno, yo qué sé, pero zonas de fantasía. Ahí queda. Si yo miro en la parte de arriba en códigos, entonces ya me aparece el código. ¿Lo están leyendo ustedes así en mi pantalla? Sí, profe. Y notarán que en un corchete aparece el número 1. Significa que hay una cita ya realizada en algún documento. Notarán que aparecen otros códigos. Mire que todos son cortos. Esos otros códigos yo los hice en otros documentos. Noten que el segundo numerito en cada uno de esos códigos es 0, porque todavía no se han relacionado unos con otros. ¿Ya? Entonces,
Zona de fantasía es el primer código que yo resalto de este documento. Pregunto yo hasta aquí. Esto es un tema que obviamente uno dice, sí entendí, pero quién sabe si lo aprendió, porque uno lo aprende en la medida que lo hace, ¿no? Pero quiero saber si hay claridad de cómo se suben los documentos, cómo se hace una cita, que es muy fácil porque es resaltando simplemente, y cómo se estructura un código. Hasta ahí estamos claros. Sí, profe, por mi parte sí. Vale. Lo importante es que a la mayoría de nosotros nos quede claro para que de pronto a las personas que no les está quedando muy claro, pues puedan ustedes pues ayudarles ya en su proceso, en terreno, ya con sus artículos y todo eso. Listo. Así vamos a trabajar todos los documentos haciendo el mismo proceso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en el manejo de los códigos. Esto ya hace parte de metodología de la investigación. Yo no puedo hablar mucho de eso, pero seguramente ya lo han hablado en los seminarios de allá del semillero, en esas instrucciones, en esos procesos formativos que ustedes han recibido. La forma de establecer los códigos. Los códigos deben corresponder a categorías académicas, muchachos. Es decir, un código no podría ser la chaqueta roja. Chaqueta roja no es ninguna categoría, no representa ninguna categoría académica. ¿Ya? Por lo tanto, yo utilizo lo que son categorías o subtemas, si lo queremos llamar así, académicos, como los que ustedes están viendo aquí en pantalla que se venían trabajando, que deshumanización, que compensación, que amor, zonas de fantasía, ¿no? Y así sucesivamente. Eso lo deben tener claro, porque si yo codifico mal, pues desde luego mis mapas, mis redes semánticas también van a salir malas. ¿Listos? Entonces, los códigos no es algo que te los va a dar el Atlas TI. Los códigos te toca a ti nominarlos. Por eso es importante hacer muy buenos marcos teóricos en el estudio. Continuaríamos entonces haciendo el análisis del documento, y hay cosas que se pueden hacer. Vamos con otra, como para que nos quede claro. Entonces, por acá nos están hablando del psicoanálisis, entonces vamos a hacer otra cita. Aquí hay una cita. Si ustedes miran que cuando yo resalto esta parte, en la parte de arriba de citas, aparece inmediatamente la cita. Antes aparecía en blanco, pero ahora ya no aparece en blanco. Ahí construí una cita. Vamos a volverla otro código, para que ustedes vayan analizando cómo funciona. Entonces, para volverlo otro código, entonces ya sabemos qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien me dice, por favor, qué es lo que hay que hacer ahí? Pues lo que yo comprendí es que ir al código... Hola, hola. No te escuché. Hola. Hola, hola. ¿Se cortó? Profe, entonces nos iríamos al icono de crear y asignar nuevos códigos, ¿cierto? Seleccionamos el texto, nos vamos a la parte. Correcto. Le damos Ahora. ahí y empezamos el nombre, el código que le vamos a dar y le damos OK. Perfecto. Hay una función que es importante que tú tengas claro y ojalá la tengas muy presente y la tengan todos ustedes muy presente, que les va a ayudar mucho. Se van a dar cuenta de que la idea tampoco es llenar el documento de códigos, sino que hay algunos códigos que se repiten. ¿Cierto? Entonces, voy a crear un nuevo código. Este lo podemos llamar
método, porque ahí están hablando, creo que del psicoanálisis como método. ¿Listos? Entonces yo voy a generar otro código y le voy a dar OK. Inmediatamente, miren que aquí al frente aparecerá el código. Probablemente, yo esto lo voy a hacer al azar, probablemente cuando yo haga otra vez, otra cita, me dé cuenta que esta cita corresponde al mismo código del anterior. Por ejemplo, método. En ese caso, entonces yo ya no me pararía en el icono de crear y asignar nuevos códigos, sino en el tercer cuadrito, en el tercer rombo amarillo que está a su izquierda. El tercero dice codificar la selección actual al elegir códigos existentes de la lista. Si yo me paro ahí, me aparece inmediatamente los 5 códigos que hasta el momento he trabajado. Entonces yo digo, bueno, este que acabé de marcar corresponde también a método. Me paro en método, espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy haciendo, doy OK e inmediatamente nosotros ya quedamos con 2 citas correspondientes a un código. ¿Esto les es claro, muchachos? ¿O no les es claro? Porque esto es muy importante. Porque la fuerza del código lo va a dar ¿qué? Lo va a dar la cantidad de citas que lo compongan. ¿Esto les es claro o no les es claro? Para quizás retomar y repetir. ¿O está bien? Pues lo único es que no se veía en la pantalla bien cómo había que hacerlo, entonces no me quedó claro porque a mí no me logró aparecer bien. Dale. O sea, Bueno, en el tercer icono se selecciona. Ya te voy a volver a tratar de repetir otra vez. ¿Listos? Vamos a hacerlo vamos a hacer el proceso una vez más. Entonces, una citación, ya sé que es hacer una citación, me paro en una parte del texto, una parte debidamente seleccionada. ¿Listos? Ahora, lo que estábamos diciendo es, probablemente esta parte ya corresponde a un código que ya construí. Un código que ya está construido, entonces no tengo que crear otro código. Si no tengo que crear otro código, entonces voy a el icono de los cuadritos amarillos que está a su izquierda, voy al tercero de ellos. Si me pongo el cursor ahí, dice codificar la selección actual, ¿cierto? Al elegir códigos existentes de la lista. ¿Eso lo estás viendo, Caterine? Sí, profe, ya. Gracias, sí, ya lo vi. Vale. Entonces, si yo doy ahí, yo le doy clic ahí, inmediatamente me muestra todos los códigos y yo tengo la posibilidad de elegir cuál es el código al que corresponde esa citación. En este caso, vamos a ponerle otro más a método. ¿Ya? Y entonces ya quedamos con 3 citaciones correspondientes al código método. ¿Hay alguna pregunta que subsista hasta ahí, muchachos? Porque es que no quiero, como a mí me ha pasado varias veces, que empiezan a construir encima y como no me quedó claro lo anterior, pues yo me pierdo y pierdo el interés en la charla. Entonces, por eso, me perdonan que sea quizá tan escualero al insistir, pero quiero saber si hasta aquí vamos, para no seguir hablando barbacha de pronto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos está quedando claro? Sí, ¿no? Sí, profe, por mi lado, sí. Gracias. Sí, profe. Claro, Sebas, muchas gracias. Vale. Entonces, hay unas funciones que son muy importantes para ustedes como investigadores. Yo hablaré de las básicas y de las que conozco. Seguramente hay muchas más y que ustedes, como unos tesos en tecnología, pues van a descubrir. Pero yo les voy a dar algunas que para mí como investigador fueron muy importantes en mi trabajo de maestría. Y es que, pues digamos que yo ya cogí todo este texto, todo el texto,
y meticulosamente lo he codificado. Recuerden, codificado con categorías académicas, categorías psicológicas. No podemos poner códigos que no sean académicos, porque eso nos daña nuestro trabajo. Entonces, yo empiezo a hacer un análisis de esos códigos y entonces yo me doy cuenta que empiezan a haber relaciones. Empieza a haber relaciones entre un código y otro. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos códigos, que son las de fantasía y método. Uno podría tranquilamente, cogiendo este de fantasía, si tú le das clic en la parte derecha al código, inmediatamente él te resalta en el texto, inmediatamente él te va a resaltar cuál es la cita correspondiente a ese código. Es decir, cuál es la cita de la que se desprende el código. Y entonces, yo tengo la posibilidad de allí, yo leyendo esto que está ahí, imaginándonos, ¿no?, que esto fuera muy interesante para alguien, entonces yo tengo la posibilidad de escribir lo que les dije ahora, un memo, una nota de algo que de pronto se me puede olvidar y no debo dejar que se me olvide porque es muy importante para la investigación. Entonces, para escribir esa nota que me va a quedar allí, entonces yo voy a la parte izquierda, debajo de los cuadritos amarillos, hay un cuadrito blanco con una tapita roja, que es como una libreta. Si ustedes se paran ahí, dice crear un memo libre si nada está seleccionado. Pero como si está seleccionado, entonces yo le doy ahí, le doy clic. Y entonces uno puede ingresar ahí palabras claves o ideas. Normalmente uno primero escribe una palabra clave. Entonces, zonas de fantasía. Entonces uno puede escribir, por ejemplo, desarrollo psicosexual. Estos son recordatorios, ¿no? Aquí estamos aprendiendo a hacer notas o memos para ampliar el código. Podríamos tranquilamente aquí aprovechar para poner, por ejemplo, el nombre de un libro que me está hablando acerca de ese código, o el nombre de un artículo, una bibliografía, cualquier cosa de esas que te ayude a ti posteriormente a darle estructura conceptual o teórica al código, tú lo puedes poner ahí. Entonces, al principio tú tienes que poner una palabra clave, una palabra, algo que te permita recordar. Si tú le das OK, se abre este cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo tú sí te puedes derramar en prosa. Tú puedes empezar aquí, según Freud, en no sé qué, no sé cuántas, bla, 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 y tú te puedes llenar ahí todo lo que necesites antes de que se te olvide. Es algo que en algún momento de pronto tú sabes por la saturación de la construcción de un trabajo de investigación, y esto nos ha pasado a todos, incluso a los investigadores más avesados, si no se apunta en el momento justo, se olvida. ¿Listo? Entonces, esto es una muy buena herramienta porque cuando eso está pasando y uno tiene ese momento, ese chispazo, ese insight, entonces uno lo anota aquí. Toda la barbacha, ahí sí la puede poner extensa. ¿Listos? En el momento en que tú escribas todo, en el momento en que tú escribas toda la semblanza, todo el criterio, esto es muy parecido, por ejemplo, a una ficha RAE, por ejemplo, entonces tú le tienes que dar en la parte de encima a este chulito. Si tú le das encima a este chulito, entonces te confirma lo que pusiste. ¿Ya? Y en el momento en que tú cierras, después de que le diste al chulito, en el momento en que tú cierras, ya te aparece aquí al lado, debajito del código, ya te aparece tu recordatorio, tu memo. Si le das doble clic, aparece todo lo que tú escribiste allí. ¿Es clara esta parte? Esta parte es muy útil para la construcción del análisis, porque son tus comentarios alusivos a la cita y al código, de tal manera que desde ahí ya se empieza a desprender una discusión de la información que estás analizando, y entonces es muy útil, muy, muy, muy útil.
quiero saber, muchachos, si esta parte queda clara. Obviamente yo no me estoy metiendo con lo conceptual, sino con lo procedimental ahí, pero quiero saber si les es clara para poder explicarles otra cosita. Sí, profe. ¿Hay alguna duda que subsista? Si algo, entonces me dicen, ¿listo? Entonces, ya así lo pueden hacer con cada, si quisieran, ¿no? Hay gente muy juiciosa, muy minuciosa que lo puede hacer con cada código y con cada cita, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer, y lo vamos a hacer con estos dos de aquí de abajo, esto se puede hacer con cada uno de los archivos, ¿no? Vamos a coger estas otras dos citas y con un solo código, es decir, tenemos dos citas que corresponden a un código. Podría tratarse de dos citas que correspondan a dos códigos. Y uno puede hacer lo siguiente. Uno se va a dar cuenta que esta cita de acá, esta primera cita sobre el método, tiene una relación directa, pero más cercana con esta otra. Entonces, por lo regular, es útil entre citas que corresponden a códigos diferentes. Aquí nos va a salir de un mismo código, pero uno lo puede hacer con citas que corresponden a códigos distintos. Es más, no, lo podemos hacer para que nos quede más claro con este de acá, con este mismo. Entonces, para que nos correspondan dos códigos diferentes y que los relacionemos en nuestro estudio, y que no se nos vaya a olvidar eso, entonces yo cojo y me paro en la primera cita. Yo quiero relacionar una cita con otra, aunque pertenezcan a códigos diferentes, las quiero relacionar. ¿Listo? Entonces me paro en ella. Cuando yo estoy parado en ella, entonces le doy clic derecho encima a esa cita. Cuando yo le doy clic derecho, me aparece, en las opciones, me aparece crear vínculo origen. Yo espero que lo estén viendo en mi pantalla, quienes de pronto no lo están trabajando con su propio archivo. ¿Listo? Sí, crear vínculo origen. Entonces uno le da clic y luego se va para la otra cita con la que necesita establecer una relación. Entonces me voy para acá, para esta de método. En el supuestísimo caso, que yo a eso no le estoy parando bolas acá, pero en el supuesto caso de que esas dos cosas tengan relación, deben tenerla, entonces yo cojo la segunda cita, le doy a esa clic derecho, me aparece entonces el mismo cuadro, pero ya no le doy crear vínculo origen, sino crear vínculo objetivo. Y al darle clic allí, me aparecen esas opciones que están en inglés. Y como nosotros no somos unos expertos en inglés, salvo Catherine, que sabe mucho de inglés, y no la voy a poner a traducir todo esto, entonces, simplemente aquí están las diferentes formas como se relacionan esas dos citas. Si amplía la discusión, si critica la discusión, si la justifica, si la soporta, qué tipo de relación existe entre esas dos citas. ¿Cuál es la relación? Entonces yo voy a decir que esa primera, esa cita de zonas de fantasía, soporta, sirve de soporte a esta de método. Entonces yo, si fuera así, entonces le daría clic en soporta y entonces noten ustedes lo que pasa al lado derecho. Aparece una relación entre citas que será muy importante a la hora de entrar a redactar un proyecto de investigación, un informe final de investigación. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy hablando de manera desestructurada, sino todo lo contrario. Mi discurso se hace muy estructurado, porque lo que encontré en una parte del documento la relaciono con lo que pasó en otra parte del documento. Lo que pasó con una categoría, con un código, lo puedo relacionar y el código va a trascender los documentos. Por eso era importante que yo les mostrara con un Atlassic que ya tenía un trabajo de otros archivos. Noten ustedes que yo trabajé en otros documentos, pero las categorías me siguen apareciendo, por si siguen siendo las mismas. Es de esa manera que se generan las redes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, amor. En este documento no me va a hablar nada de amor, porque amor lo hablas por allá Eric Fromm. Entonces, Fromm ya me dejó una categoría acá. En el supuesto caso de que por acá, en este documento de Freud, me aparezca algo sobre el amor, yo tengo la posibilidad de conectar la categoría, porque ya la tengo aquí. Y ustedes ya saben cómo van a una categoría que ya existe o cómo crean una nueva categoría. Todo el tiempo van a estar emergiendo nuevas categorías. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya por último, ya para finalizar, lo que les quiero mostrar es pues, la opción de cómo se empiezan a generar esas redes semánticas, ¿no? Tenemos muy poco material en este momento para establecer lo que son las redes semánticas, pero es importante que ustedes comprendan que en la medida en que uno va haciendo el trabajo bien completo, el trabajo de citar, de establecer códigos rigurosos, de hacer notas y de relacionar los contenidos, que es importante relacionarlos. Cuando hacemos eso, entonces se nos permite a nosotros poder hacer uso de la misma manera como relacionamos. Las redes semánticas se dan con esta opción que les aparece cuando dan clic derecho. Yo doy clic derecho, aquí me aparecía crear vínculo de origen, crear vínculo objetivo cuando son una relación entre dos citas. Y entonces, si yo le doy abrir vista en red, inmediatamente me aparece de manera muy primigenia, ¿no? De manera muy inicial, una red semántica. Una red semántica que parte de unos comentarios que yo hice, de una categoría que se llama zonas de fantasía, y las citaciones literales van a aparecer en los recuadros. A esto se le puede poner colores, por ejemplo. Bueno, esos son arandelas que se aprenderán posteriormente. Está la opcióncita para colores, para tipo de letra, para esas cosas. Pero lo que quiero que ustedes tengan claro es cómo se establece. Entonces, en el cómo se establece, yo voy a repetir el proceso. Yo necesito establecer lo que he hecho en este documento, ¿no? En este documento partimos de las cosas que hemos codificado. Y entonces, en este documento, yo me paro en el código. El código me resalta automáticamente la cita. En la cita, entonces, yo doy clic derecho y entonces voy a la opción que dice abrir vista de red, que es a lo que se refiere con una red semántica. Semántica es del trabajo académico que yo he hecho sobre el documento. Entonces aquí me aparece en verdecito la categoría, me aparece un concepto académico que yo acabo de expresar en una nota que puse allá, que debe estar muy completa, muy bien sustentada, y me aparecen unas citaciones del texto. Noten ustedes que estas citaciones no deben ser citaciones bibliográficas porque podrían serlo también, pero normalmente uno está trabajando es sobre las voces de los informantes. Entonces, el profesor que te informó, la madre de familia que te contestó la entrevista, etcétera, 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 etcétera. Esto es lo que corresponde. Entonces, ¿cómo esta categoría se me relaciona con esto? Yo tengo opciones. Ya cuando estoy en el mapa, si yo le doy clic, me aparece un puntico. Entonces yo quiero decir que estas zonas de fantasía se hablan de manera muy directa aquí, en esta citación de acá. De manera muy directa se relaciona con esto. Y que se relaciona, pero no tan directamente con el desarrollo psicosexual que escribí. De esa manera, de manera muy básica, pues no tengo elementos suficientes aquí como para hacer una red semántica bien completa, pero lo que les quería mostrar era este camino.
el diseño va a partir de los insumos con el que tú estés contando. Por eso tenemos que hacer un buen proceso de citación y de codificación. Y tenemos que dar siempre guardar. El software nos va a pedir en el momento en que tratemos de salir si vamos a guardar la información o no vamos a guardarla. Bueno, creo que es información suficiente teniendo en cuenta que me he pasado 10 minutos del tiempo. Quisiera yo, muchachos, saber si hay preguntas hasta aquí para contestarlas, preguntas de lo que hemos visto hasta acá, para contestarlas e ir finalizando. Y dejarlos con la invitación de que este proceso, pues hay que empezarlo a poner en práctica. Lo más importante de todo es, no subas a la Clas-T información que no sea pertinente. Solo sube los insumos que necesitarás analizar, porque si no, vas a tener información como esta que yo estoy subiendo acá, pues que sirve solamente para poner ejemplos y para mirar la metodología, pero no para hacer un buen análisis. Todo va a depender de la capacidad que tengas de citar bien, codificar bien, hacer comentarios útiles al respecto y establecer las relaciones entre una cosa con la otra. Era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, si hay algo que no quedó claro, como para ya cerrar, muchachos, y agradecerle a la profe Ana por darme este espacio con ustedes. Profe, muchas gracias. Pues en lo personal creo que es muy importante lo que se pudo hacer, como también en la práctica, cada uno de lo que íbamos haciendo, como usted nos dijo, pues es de irlo haciendo a través de la experiencia, pero yo quería preguntarle cuántos documentos, o sea, si tiene un límite de documentos o en esta estructura de lo adecuado, se tiene como un límite de ellos, de los documentos que debamos utilizar. O sea, por ejemplo, si usted nos dice que sea la información pertinente, pero hay un número determinado, o eso va determinado de la investigación o lo que yo esté estructurando. La verdad es que sí debe existir un número determinado, pero créeme que tranquilamente tú podrías trabajar con más de 100 documentos, con muchos más de 100 documentos como parte del proceso y el Atlas-T te los va a recibir. ¿Cuál es el problema? Mientras más información tengas, las redes se van a congestionar mucho más. Porque codificar y citar, en la medida en que uno ya se empieza a volver experto en el ejercicio, pues eso lo hace uno. Pero cuando ya se me están creciendo mucho los códigos, las redes empiezan a saturar. Entonces, no es bueno ni tener muy poquitas, como fue en el caso de hoy, que solo era para ponerles un ejemplo de dónde iba a salir la red semántica, que eso es muy poca información para uno hacer una red semántica, desde luego, ni demasiados códigos, porque cuando son demasiados códigos me estoy refiriendo a un trabajo con 70 códigos, la red semántica se va a saturar y va a ser muy poco comprensiva para la comunidad académica. Entonces está bien que los códigos, está muy bien uno moverse entre 25 y 40 códigos, es un muy buen rango para hacer unos excelentes redes semánticas. Algo que me faltaba decir de esa red semántica es que eso tiene la posibilidad, vamos a ver si me acuerdo yo aquí, ¿ustedes están viendo mi pantalla todavía? Sí, todavía se ve. Ustedes pueden jugar mucho con esto, es en el sentido de la presentación, de acercarse, alejarse. En el diseño, por ejemplo, yo siempre recomiendo lo semántico, que es lo que estamos haciendo aquí, pero hay algunos que lo trabajan de diseño topológico, entonces es más como una escalera, que también se trabaja así. Entonces miren que son una cantidad de herramientas que obviamente ustedes se darán la pela en la medida en que vayan trabajando, le van cacharreando, no hay problema porque se deja trabajar mucho. Yo siempre recomiendo, porque el Atlas-T se hizo famoso era por hacer redes semánticas. Entonces esas redes semánticas, ustedes yendo a diseño, es bueno que trabajen en el diseño semántico que permite establecer estas relaciones, ¿no? Cuando hay una relación directa,
Entonces noten que la flecha está así, directa. Cuando la relación es de pronto interrumpida, entonces aparece así punteado. Ahí están las opciones para poder hacer eso, pero eso son cosas pues que uno va aprendiendo en la medida que le va haciendo, poquito a poco. Y cada vez las redes van a ser de mejor calidad. Entonces noten que yo me iba a salir sin haber guardado. Ustedes no se preocupen por eso, porque él automáticamente le va a preguntar, te va a preguntar a ti. La vista de red no ha sido guardada. Guarda cambios. ¿Usted quiere dejar eso así? ¿Quiere quitar alguna cosa? ¿Quiere modificar algo? Entonces, tiene la opción de decir descartar cambios, porque esto me quedó muy mal, esto no se entiende. O guardar, en el caso de que te quedó bien, que ya miraste, muy de acuerdo con la red que hiciste, entonces tú le das guardar y entonces te da la opción para ponerle una nueva vista de red. Pues tú puedes ponerle a esto el mismo nombre de el código, o puedes uno nuevo para que ya quede pues guardado. En este caso yo pondría fantasía y niñez. Con eso entonces queda guardada la red. Entonces, nada, la cantidad de documentos debe ser manejada a priori, antes de subir la información, que sea la información, que ni falte ni sobre. Por eso hay que hacer primero un trabajo previo de selección de la información. Que ni falte ni sobre. Esto es lo que yo necesito analizar, pues esto es todo lo que voy a subir. Si en ese caso, por la naturaleza de tu investigación, son 150 documentos, pues te tocó subir 150 documentos. Si tú sientes que esos 150 documentos se pueden resumir en 50, entonces subes los 50. Y el Atlas T, en cualquiera de los dos casos, te va a admitir todos esos archivos. ¿Listos? Bueno, profe, gracias. No, a ti. Profe Ana, qué pena contigo haber incumplido el tema del horario. Esto se debe a mi poca No, para experiencia. nada, nosotros trabajamos horas de 6 a 8, no hay problema. Cevitas, ¿cuántas unidades hermenéuticas se deben hacer? No, la unidad de hermenéutica responde al proyecto. Entonces, la unidad de hermenéutica debe corresponder, en este caso, al proyecto en el que está trabajando cada uno. Entonces, por ejemplo, la profe Anita, que es una profe ya que está metida en varios proyectos de investigación, tú debes tener por proyecto de investigación una unidad hermenéutica. Y una unidad hermenéutica te da a ti para tener la cantidad de documentos de análisis que tú necesites. Ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo puedo crear un vínculo original con un vínculo objetivo que sea de otro documento. O sea, digamos, Sí, yo estoy claro. trabajando terapia del duelo, un documento, y tengo otro documento que es totalmente diferente. Puedo generar ese vínculo. Sí, claro. Lo puedes relacionar por el código. En el código, entonces tú te paras en este y le das crear vínculo origen. Guardas y luego tienes que ir al otro archivo donde está la otra cita para poner crear vínculo objetivo. Como hacen parte de la misma unidad hermenéutica, entonces te permitiré el Atlas T. ¿Listos? Ah, ok, pues muchísimas gracias. De hecho, de eso es lo que se trata de poder relacionar. Esta es la parte básica. Hay unas cosas que se llaman familias. Familias. Pero esto lo da, esa es la parte posterior a haber hecho bien el proceso de codificación. Cuando entonces tú codificas bien, entonces tú ya empiezas a hacer lo que se llama establecer familias. Se los voy a poner solamente aquí como un ejemplo, así por encima, para que ustedes tengan claro. Digamos que yo estuviera haciendo un trabajo de investigación. Yo me iría a DPS, donde están todos los documentos. Aquí hay 12, digamos que aquí tengo 70 documentos para esta investigación que están haciendo los estudiantes para graduarse. No se imagina que son unos estudios muy bien sustentados, hay muchas lecturas, hay muchos artículos, hay mucha información suministrada por las técnicas y los instrumentos. Y entonces, tú entras aquí a esta parte de administrador de documentos primarios. Este icono es muy importante. Espero que ustedes lo puedan mirar allí. Este icono es muy importante. Ese icono se llama abrir administrador de familias.
ese vínculo es muy importante porque como uno hace una cantidad de códigos, a eso hay que ponerlo debajo de unas categorías que sean más grandes. Los códigos deben corresponder a unas familias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la información que yo subí aquí, yo les dije a ustedes, yo subí información de Adler, yo subí información de Freud y yo subí información de Fromm. Esto es como para poner el ejemplo. Entonces, si yo le doy acá, me aparecen a mí las familias. ¿Qué son las familias, muchachos? Las familias son las categorías grandes que albergan todos los documentos. Si notan ustedes en este cuadro, que yo espero que lo estén viendo, entonces nos dice Adler. ¿Cuántos documentos tiene Adler? 3 documentos. Freud. ¿Cuántos documentos tiene Freud? Tiene 3 documentos. Fromm. ¿Cuántos documentos tiene Fromm? 3 documentos. En investigación corresponderían las familias, entonces, a aspectos como, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre medicina tradicional, por ejemplo, la medicina indígena y todo esto. Entonces, yo podría tener una gran familia que sería interculturalidad. ¿Cómo subiría la familia interculturalidad? Que es una categoría que está trabajando la profe Ana. Entonces, agrego de la misma manera como agregué documentos. Ustedes están viendo ahí la cartica con la chispita. Si yo quiero agregar una familia, entonces yo le doy aquí y pongo interculturalidad. Le doy OK. Y me aparece que hasta el momento no hay ningún documento analizado para la familia interculturalidad. Entonces, lo que tendré que hacer es hacer todo este proceso que les expliqué ahorita. Subir información, citar, codificar, comentar, relacionar, y entonces aquí ya me aparecerán. Tiene 3 textos de interculturalidad analizados, tiene 5, tiene 8, tiene 20. Y entonces, estos pueden entonces ser las redes semánticas generales del estudio. Como no hay un análisis aquí, yo no les puedo mostrar una red semántica completa, pero de eso está llena la web. Ustedes pueden mirar tesis de investigación con redes semánticas y las aparecen de todo tipo, complejas y sencillas. Pero entonces lo que les quiero mostrar es, las redes semánticas generales se manejarían es por este medio de hacer familias. ¿Qué son las familias? Categorías grandes que abarcan gran cantidad de códigos. Y obviamente de archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud. Yo me paro en Freud y me paro aquí en Open Network View. Y le doy ahí y ahí me aparecería inmediatamente la Atlas me suelta pues la red semántica que tengo de acuerdo a los archivos que tengo ahí subidos. Ahora, para que haya un desglose de las categorías, entonces tengo que hacer las redes semánticas tal cual y les he explicado en este ejercicio de acá. Es el ejercicio de la categorización, o sea, la citación más el establecimiento de códigos, de memos y de relaciones entre citas. Y entonces allí ya me quedará un trabajo muy bien analizado con base en el Atlas. Mi invitación es a que le cacharreen. Una charla nunca será suficiente para uno decir, ya lo sé, pero ya tienes por dónde meterte para que empieces a rayar. Yo les pediría que hagan el ejercicio con textos antes de empezar a hacerlo ya en serio con la investigación. Entonces, desde ahorita saquen tiempito para empezar a cacharrear. Voy a analizarme estos documentos a la luz de la Atlas para que aprendan a hacer citaciones, códigos, comentarios y relación y redes semánticas. Entonces se van a dar cuenta que cada vez les van a quedar más bonitas, más complejas, más completas, con más información. Mientras más información tenga, más posibilidades tengo de que mi red semántica sea clara y entendible para la comunidad científica. Muchas gracias, muchachos, y muchas gracias, Anita, por esta invitación. Espero en este momento pues haber podido dar herramientas básicas pero adecuadas para hacer una inmersión al Atlas TI.
Muchas gracias, Sebastián. Muy claro, muy específico, ¿no? De verdad que es un software muy importante como ustedes, que nosotros estamos haciendo investigación cualitativa. Muchísimas gracias. Y como ellos ya tienen software, pues es cuestión de cacharrearle, como usted Así mismo. Y hay muchos tutoriales en YouTube. Total, y muy buenos, por cierto. Así que los miran y seguramente van a ser unos maestros de este software. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, les deseo una feliz noche y disculpen por todo. ¿Listos? Por los inconvenientes que hubo. Muchos Muchas éxitos, gracias, muchachos. Sebastián. Muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche. Que estén muy bien.